¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Semanario TV ya en este año 2025. Empezamos con el destacado que creemos que es el destacado de la semana y tiene que ver con este conflicto internacional. Maduro, que reasumiría de facto hoy, día viernes, cuando estamos haciendo este programa, y que tiene que ver con la detención ilegítima del gendarme Nahuel Gallo, y un silencio kirchnerista ante la detención del gendarme que realmente llama la atención por los vínculos personales, políticos y económicos también que tenían. Acuérdense, cuando Néstor Kirchner paga la deuda externa, le termina prestando Hugo Chávez a un interés mucho más alto de lo que prestaban los mercados internacionales, entre otras cosas. Y llama la atención el silencio kirchnerista, que de alguna manera podría interferir positivamente dentro de esta lógica de la grieta política para algo en común como es la detención del gendarme Nahuel Gallo. Muy bien, dicho esto, le paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando en el segundo bloque con el doctor en Ciencias Económicas, Héctor Paglia, hablando entre otras cosas de la economía, pero también parece que se termina esta luna de miel entre el campo y el gobierno nacional. Y en el primer bloque ya vamos a estar hablando con el colega periodista Edgardo Moreno acerca de la política, de la relación, entre otras cuestiones, entre el presidente y la vicepresidenta Villarroel, que dicho sea de paso va a estar hoy en Jesús María. Ya lo pasamos a saludar. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Feliz año. Igualmente. ¿Qué se puede decir de este inicio del 2025 que parece todo así a presagiar, o por lo menos lo antecedente, que enero suele ser más suave en términos políticos, los políticos se toman vacaciones, la agenda política disminuye, pero sin embargo no es así, ¿no? No está siendo así. El gobierno está anunciando que va a convocar a extraordinarias para tratar un tema muy sensible para el año electoral, que es la reforma electoral y la eventual eliminación de las PASO. Y los fondos, entre otras cosas. Y los fondos electorales, exactamente. O sea que hay, digamos, eso genera una ultraactividad política especial porque se inicia un año que está focalizado como fecha bisagra en octubre con la elección de medio término. ¿Cómo entra el gobierno? Entra con algunos indicadores favorables. Recordemos que el contrato electoral que tiene Javier Milei, con el cual llegó a la presidencia, tenía una cláusula innegociable para el electorado, y es lo que se ve en las encuestas, que era que tenía que bajar la inflación. Sí. Y eso lo ha conseguido en su primer año de gestión de una manera mucho más rápida de lo que las expectativas previas indicaban. Prácticamente ningún economista anticipaba esto, y con un Congreso débil. Y una situación, claro, de minoría agravada del oficialismo en el Congreso. Y cierra no solo con un índice inflacionario en baja, sino también con una situación en los mercados financieros muy auspiciosa. Ha logrado bajar el riesgo país, la sobretasa que debería pagar la Argentina por préstamos internacionales, a un nivel que hace 6 años que no tenía la Argentina. Esto genera, digamos, una expectativa favorable en los mercados financieros. Y tiene que ver también el riesgo país ahí cercano a los 500 puntos. A eso me refiero, justamente. Y ya incluso hizo algunas operaciones de crédito privado, digamos, que le permiten gradualmente reforzar algo de las reservas como para hacer frente a los vencimientos del año. Esto genera, digamos, una expectativa positiva. Pero algunos indicadores no son para nada todos los indicadores de la economía. Vos incluso anticipaste, hay preocupaciones en sectores productivos, como por ejemplo en el campo, por varios factores, que ya lo vas a abordar luego con especialistas, también en la industria con el tema de la importación. ¿Esto qué indicaría? Que en términos políticos el gobierno no debería sobreestimar el optimismo que le da ese cierre favorable del 2024, sí, sino al contrario cuidarse de los errores que pudiese cometer en términos políticos para no tropezar en el año electoral. Yo señalaría como uno de los más destacados esta fricción permanente que ya se ha instalado entre el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel. ¿Y por qué? Y bueno, porque son el núcleo de la fórmula que la gente votó, independientemente que los votos eran de Milei, ¿no? En términos políticos, pero eso nunca se puede hacer la distinción. Sí, no es lineal. No es lineal. En la boleta van los dos. Claramente, digamos, el liderazgo del gobierno lo tiene Milei,
Pero en términos institucionales, para la gobernabilidad de un país, una relación al menos armoniosa entre el presidente y la vice es fundamental. Eso da mucha seguridad política que incluso se traslada a la confianza económica. Claro. La última fricción se dio a raíz de una expresión de Villarroel sobre la remuneración propia, que probablemente haya sido un error de ella hacerla pública, digamos, en un contexto de ajuste muy fuerte y de padecimiento fuerte de la sociedad del ajuste económico. A mí me llamó la atención particularmente que, a diferencia de otras veces, que tuvo ataques de alfiles menores del gobierno, como Lilia Lemoyne. Que habla prácticamente bajo la autorización del gobierno, sí, ¿no? Porque y en un lenguaje bastante burdo. Sí, para ser generosos con la calificación. Sí, no es el lenguaje de un parlamentario, no debería ser el lenguaje de un parlamentario. Pero en este caso a mí me llamó la atención que hubo una reconvención desde el gabinete y desde Patricia Bullrich, ¿no? También. Que le recriminó esa opinión a Villarroel. Probablemente devolviéndole alguna atención, porque Villarroel había criticado por la situación del gendarme. Claro, y hay que recordar que Patricia Bullrich se queda con la cartera que ella pretendía en su momento. Hay una historia de diferencias ahí, ¿no? Pero en el caso de Bullrich, que una ministra fuerte del Ejecutivo, con buena imagen. Con buena imagen y además una parte esencial de la articulación de la coalición del balotaje, ¿no? Salga tan frontalmente contra la vicepresidenta, debería ser, me parece a mí, llamar la atención esto y debería evitarse. En términos institucionales. Claro, decís, porque, ¿no? digamos... Sí. Es la vicepresidenta. Y ella es ministra del Ejecutivo, digamos, no es, digamos, una diputada libre pensadora, digamos, ¿no? Sino forma parte de la misma estructura de gobierno, ¿no? Aun cuando el presidente mismo ha tenido críticas duras, me parece que esto debería ser evitado. Y en el caso de Bullrich, además, ella formó parte de un gobierno, el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa. Era su jefe. Claro, era ministra de Trabajo de la Rúa. O sea que sabe las consecuencias de una fisura o quiebre entre un presidente y un vice. Y eso lo trae a colación porque el vicepresidente de la Rúa era el Chacho Álvarez, que termina renunciando. O sea, con todo lo que sabemos posteriormente. Si vos la empujás a la vicepresidenta para ponerla en una situación donde tendría que salir del esquema de gobierno, Bullrich debería capitalizar aquella experiencia que tuvo y saber que eso genera un impacto sobre la gobernabilidad. Social y económico, por lo que decís, de la confianza de los inversionistas. Todos sabemos que de las múltiples causas que tuvo la caída del gobierno de la Rúa, probablemente una de las más sensibles fue la ruptura con el Chacho. Digamos, ¿no? Es decir, que cuando Chacho Álvarez se aparta del gobierno, renuncia, empezó, digamos, un proceso de degradación y caída, digamos, del gobierno de la Rúa. Digo esto como un señalamiento de que el gobierno juega con fuego en esto de la fricción entre el presidente y la vice. No debería, a mi juicio, ir tan a fondo en esto. En estos casos, esas diferencias, manejarlas porque forman parte del mismo espacio político en un ámbito más interno que público, ¿no? Y nunca jugar con la amenaza, la suspicacia de una posible salida de la vicepresidenta de su rol, porque para ese rol ha sido votada y tiene que cumplirlo hasta el último día de mandato. Este es uno de los riesgos, ¿no? Bueno, los otros de los riesgos que tiene en esto de la estrategia de Milei de polarizar en diferentes niveles, vos fíjate que Milei polariza hacia afuera con Cristina, hacia sus aliados con Macri. A Cristina la termina subiendo a él al escenario, parece, ¿no? A ver, en esto yo creo que hay 50 y 50, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte donde él la sube y una parte donde reconoce que está. O sea, donde no es voluntario subirlo, sino que es una realidad dada. El factor fuerte se llama conurbano, Buenos Aires, etc. Pero polariza en ese nivel hacia afuera con Cristina. Un segundo nivel de polarización es hacia adentro con los aliados, es Macri. ¿no? Estamos viendo esta semana. Que ahora lo puso contra la cuerda y dijo, vamos por todo, vamos con una alianza. Vamos juntos, y bueno, y Macri contestó... Mandó delegados, dijo que sí. Pase a comisión. Pase a comisión, tal cual. O sea, eso todavía es noticia en desarrollo, me parece, ¿no? En evolución. Y lo puso contra la cuerda, porque ¿qué va a decir Macri? Yo creo que la reacción de Macri fue atinada. O sea, no puede decir en este momento. Exactamente. Sí puede decir sí, pero. Sí. Y fue lo que dijo. Sí, pero vamos a verlo. O sea, juntemos un equipo, ponemos quien quieras, le dijo a Milei, yo pongo a esto y que empiecen a dialogar. Claro. Y hacia, eso es la polarización con un aliado. Y hacia adentro de la Libertad Avanza, de lo que sería el mileísmo puro, él polariza con Villarroel.
Por ejemplo, pero empezó ya con Sago en su momento, ¿no? Que era el jefe de bloque, digo, eran poco y se peleaban mucho. Pero en el caso de Villarroel es además una figura muy bien visualizada externamente, ¿no? Si bien ha caído en las encuestas a raíz de estas fricciones, que probablemente ese haya sido uno de los objetivos de alguno de los asesores o consejeros más cercanos de Milei, lo concreto es que no es, digamos, un diputado más, no es un dirigente más de La Libertad Avanza, ¿no? Es el componente central de la fórmula, ¿no? Yo creo que todas esas polarizaciones van a ir decantando a lo largo del año, porque en algún momento se tiene que producir la reacumulación para el desafío electoral. Y eso va a estar en mucha medida marcado por las reglas de juego, que es lo que se va a debatir en extraordinarias. La reforma electoral y la existencia o no de las PASO dirime las reglas de juegos para ese proceso donde en un costado tenés la polarización y del otro lado tenés una reacumulación para el desafío de la urna, ¿no? Eso hay que verlo, porque el reglamento de eso, con paso o sin paso, no es lo mismo. Y la reforma electoral también fija reglas de juego para eso. Todo esto se da, Cristian, en un contexto de cambios muy vertiginosos en el escenario geopolítico que todos nos van a pegar cerca y de frente, porque el mundo está convulsionado de esa manera. Te pondría como ejemplo el caso de Venezuela, ¿no? Sí. Bueno, Venezuela, más allá, digamos, de la toma de mando de Maduro o de la estrategia de la oposición, de María Corina Machado, que es la que lidera ese proceso, y de González Urrutia, digamos, que es el presidente electo. Digamos, electo. Sí, el presidente electo. Él es el que tiene el mandato, ¿no? Maduro no tiene un mandato. Lo tiene de facto, como régimen. Ha logrado sincerar en el escenario internacional que eso es una dictadura pura y dura. Sí. O sea, eso ya no es un gobierno democrático. No. En ningún lado del mundo es considerado un gobierno, excepto, digamos, en autocracias o en gobiernos autoritarios, ¿no? Eso nos impacta de manera directa a nosotros. No solo por los equilibrios o desequilibrios regionales, sino porque además tenemos un caso de un rehén argentino que está vinculado a la estrategia de Maduro para poder después negociar, vaya a saber qué. Hay otros 120, ¿no? Exacto. Vamos a ver cómo termina esto y cuáles son las novedades que se aproximan. Esperemos que en ese caso, cuando estamos grabando este programa, estaría por asumir decantando algunas cosas de algunas cuestiones. Además, porque el caso del gendarme Nahuel Gallo también forma parte, hay que ver cuál es la estrategia que se da el gobierno argentino, que no es únicamente declamativa, se tiene que dar una estrategia concreta, diplomática, para sacarlo de ahí. Acordate que estamos en un escenario donde nosotros no tenemos embajada. No, estamos bajo la tutela de Brasil, diplomáticamente. Y dudosa, ¿no? Y muy dudosa, porque incluso la relación entre Maduro y Lula es una relación frágil. Ambigua, frágil, porque Maduro tampoco le cumplió a Lula. O sea, le prometió que iba a mostrar las actas de su triunfo. Y todavía la estamos esperando, el mundo en general. Lula, ¿no? Petro, digamos, de Colombia, los que esperaban eso, se vieron defraudados. O sea, apostaron a eso. Vamos a ver defraudados. ¿Qué pasa? Edgardo, gracias por haber venido. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos al corte y volvemos para hablar un poco de economía con el doctor Héctor Paglia. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Más espacios públicos en la ciudad. El intendente Daniel Pacerini inauguró la renovada Plaza Rafael Núñez de Barrio San Martín. Los trabajos incluyeron la creación de nuevas áreas de esparcimiento y deporte para las infancias, un sector de mascotas y la recuperación de su tradicional glorieta. Además, se instaló una parada segura, nueva iluminación LED y un tótem de seguridad que permitirá que los vecinos disfruten de la plaza con mayor tranquilidad. Sumamos un nuevo espacio público renovado, seguro y accesible en la ciudad. Un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
Las noticias de Córdoba y el país, encontralas en www.canalc.com.ar. Información de último momento, política, economía, deportes, entretenimiento, virales y todo lo que tenés que saber para estar informado. Seguí también la programación de Canal C Argentina en vivo. Visitanos www.canalc.com.ar. Estamos conectados, estamos con vos en todo el país. Muy bien, lo decíamos, ¿no? Uno de los factores económicos con que empiece este 2025, si uno hace una analogía, cuando uno se casa hay una luna de miel. Después se ven las diferencias. Analogía de por medio lo podríamos decir con el campo. ¿Se terminó esa luna de miel entre el campo y el gobierno? Héctor, ¿cómo te va? Gracias por estar. Bien, gracias a vos. Feliz año. Igualmente. Pregunta servida. Siguiendo con la analogía, yo creo que en el análisis de la actual discusión que hay del sector agropecuario con el gobierno nacional, parte de una cuestión política, de un compromiso político. O sea, este es un sector que apoyó decididamente la candidatura de Javier Milei, las ideas de Javier Milei, a la luz de una promesa que lucía muy tentadora. Les vamos a sacar las retenciones ni bien asumadas. Mientras más lejos del poder, más alocada por eso. Claro, opera el teorema de Baglini. De Baglini, ¿no es el así? diputado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al principio, con la gran devaluación, el sector se sintió reconfortado. A pesar de las retenciones, sus ingresos subieron considerablemente y parecía que todo iba sobre rieles. Pero a un año vista, lo que fue el beneficio de la devaluación se fue comiendo por la inflación, se fue diluyendo y estamos prácticamente en la misma situación que en aquel momento. Sumado a que los precios de los granos siguieron cayendo, a que tal expectativa de la llegada de Donald Trump en su segundo mandato, ¿Con el comercio libre? ¿Con el libre comercio? Que produciría un fortalecimiento. De hecho, antes de asumir ya ha fortalecido el valor del dólar con respecto a las otras divisas. Sí. Los países que comercian con Argentina, fundamentalmente Brasil y China, vienen devaluando sus monedas. Argentina ha optado por atrasar el tipo de cambio. Según Cavallo y según vos sí está atrasado. Esta vez debo coincidir con porque el Milei doctor salió Cavallo. a decir que no. No, es que yo creo que hay un atraso cambiario significativo, no lo digo solo yo, no lo dice solo Cavallo, lo plantea Orlando Ferreres, lo plantea Marina Dal Poyetto, o sea, hay unanimidad y a riesgo de que nos maltraten al borde del insulto a quienes pensamos así, pero hay un atraso cambiario. Pero quiero completar el panorama de lo que está sufriendo el campo. El campo, entonces, a partir de ahora, esgrime este reclamo, lo hace, digamos, ya con mucha más fuerza, levantando la voz, porque ve deteriorado toda su ecuación económico-financiera. Sus costos en dólares son crecientes, sus ingresos son decrecientes, las retenciones han quedado en ese nivel, los granos siguen bajando. Internacionalmente es de esperar que las commodities con Trump en el poder y su política arancelaria, además del fortalecimiento del dólar, produzca una caída aún mayor del precio de los granos, o al menos no un rebote. A lo cual hay que sumarle algo que preocupó muchísimo al sector agropecuario. Si bien no se ha sancionado y parece que el gobierno extrañamente va a seguir trabajando con un presupuesto del año 2023 reconducido, en el proyecto del presupuesto 2025, la partida correspondiente a los derechos de exportación, que son las retenciones, se duplica, o sea, se pasa de casi 5.500 millones de dólares en el año a 11.000 millones de dólares en el año. O sea que no tiene pensado, supuestamente, en este presupuesto que se va a basar con el 2023. Porque uno razonaría lo siguiente, está bien, la base 2024 es baja por algunas razones particulares, por la fuerte caída del precio de los granos en el primer semestre del año pasado, pero también porque previo a la elección y a la devaluación se adelantaron registraciones, una cuestión técnica,
de exportaciones que hicieron que, con relación a lo que fue realmente la cosecha, la recaudación haya sido más baja. Pero de ahí al doble es prever que se van a aumentar los precios de los granos un 70-75%, no da una respuesta a esta inquietud en la cual ya se está pensando. Entonces lo que piensa el gobierno no es bajarnos impuestos, sino mantenerlos y subirlos a los derechos de exportación. Sí, además en el campo ha caído muy mal algunas cuestiones puntuales, por ejemplo la apertura de exportaciones de chatarra que estaba vedado, que venía siendo prohibido por distintas razones, por ejemplo exportar cobre de lo que sea el recableado de tendidos telefónicos, tendidos eléctricos, tiene toda una cuestión, y eso no tiene retenciones, o sea que está libre de impuestos ese tipo de exportaciones. Sí. Entonces, el malestar ahí, para redondearlo, está creciendo, está convergiendo al malestar que tiene el sector manufacturero, el sector industrial, y solamente vemos, digamos, con buen talante al sector financiero y a algunos sectores vinculados a la minería y a la energía, es decir, a lo extractivo, pero no al valor agregado. ¿Cómo crees que puede llegar a terminar esta cuestión de la retención? Pues todos los gobiernos lo han ido prometiendo, menos el kirchnerismo, ¿no? Que puso la 125, que tuvimos al borde de una guerra civil, etcétera. Pero después Macri también intentó, lo bajó un poco al principio, hizo ahí algo, pero la retención me parece que es como el IVA, que te acordás que empezó con el 13, el 18, el 21, o el impuesto al cheque, que dijeron es temporario. Nadie quiere deshacerse de eso. Bueno, que ahí la respuesta está en que la necesidad pone blanco sobre negro la imperiosa necesidad de una reforma tributaria integral, porque no podemos tomarlo por separado, es decir, sacamos el impuesto país y el gobierno dice no, pero la mayor actividad económica va a poder compensar la falta de ingreso que significa, o la renuncia de ese ingreso al haber sacado el impuesto país. Entonces, medidas en forma individual no solucionan el problema que tiene el sector productivo. Y eso tiene que pasar, las reformas tributarias tienen que pasar sí o sí por el Congreso. Sí, indudablemente. Aparte, las señales son contradictorias. Los primeros anuncios que hizo el presidente, y que eran para celebrarlos, en el año 2025, dijo voy a sacar 80 impuestos. Sí. Pero la primera señal concreta es que un impuesto de baja recaudación, que solamente provee... El de turismo. El 7,5% sobre los pasajes al exterior, que como vencía, todos esperábamos, bueno, esto pasó a la historia. No, por un decreto de necesidad y urgencia, obviando al Congreso una vez más, se renovó este impuesto. Entonces, falta una señal clara en este aspecto para que tanto en lo político como en lo económico haya una luz de esperanza al final del túnel. Héctor, ¿qué se puede esperar para este 2025 con un dato que los inversores, el mercado lee? Elecciones. Bueno, el año electoral históricamente en Argentina ha sido un año de alta volatilidad. El gobierno está apuntando a que esa volatilidad no se dé en los financieros, se mantenga lo más baja posible, y para eso recurre a una serie de herramientas monetarias que le permitan seguir manteniendo la inflación bajo control, seguir teniendo los flujos necesarios para fortalecer la reserva, para ese préstamo de los bancos privados que dieron, el Fondo Monetario que estaría a punto de renovar. Habría un programa del fondo, pero yo creo que por eso hablo de la integridad o la integralidad con que hay que ver las cosas. Nosotros tenemos por delante importantes vencimientos. Argentina hoy pagó con éxito un vencimiento de privados que era de magnitud. Pero le quedan casi 14.000 millones de dólares más que atender. El gobierno apunta a un rollover del capital y pagar solo los servicios de interés, y con esto poder llegar a la elección sin modificar la política cambiaria. Sí. Ahora, un programa del Fondo Monetario con fondos frescos va a ser una discusión muy grande, porque el fondo
le está diciendo, yo le voy a dar fondos frescos, pero realmente son para fortalecer reservas, porque las reservas, para gastarlo así. Las reservas están en el mismo nivel que el año pasado, en términos netos. No, ese préstamo que le daría el Fondo Monetario Internacional sería para fortalecer la reserva y no salir a calmar el dólar, por ejemplo, como hizo Caputo. Como lo hizo Caputo la otra vez. Entonces ahora tiene que hablar con Caputo, que Caputo ahora le dice, no, me he arrepentido de lo que hice y ahora no lo voy a hacer. Entonces esto genera incertidumbre acerca de dónde va a llegar o cuál va a ser el formato de ese nuevo programa. El gobierno apuesta a un decidido apoyo de Donald Trump y que todo el peso de Estados Unidos en el board del Fondo Monetario y haga con el libre comercio. Esta apuesta postura. Con el libre comercio de Donald Trump que es proteccionista básicamente, diciendo voy a cobrar mucho más aranceles a los extranjeros. Si uno pone blanco sobre negro, los postulados políticos de Javier Milei, los postulados políticos de Donald Trump, las características de la economía argentina y las características de la economía de Estados Unidos, uno no encuentra puntos de contacto en donde realmente pueda haber, salvo que la apuesta, que creo que viene por ahí, sea a la de conformar un frente político de ultraderecha, ultraliberal, y que allí haya que jugar ciertos papeles por encima de las condiciones económicas. Ahora, esto está por verse, o sea, la pregunta es, Donald Trump, que ya tuvo con Macri un fracaso, porque que se jugó con ese préstamo más grande de la historia. Se jugó con este préstamo, los resultados están a la vista de todos. Sí. ¿Va ahora a cambiar esa postura o lo que vos dijiste al comienzo, la realpolitik, cuando ya se está en el poder y hay que administrar las cartas ya en serio, la cuestión se vuelva más moderada? Ahí va a entrar mucho a jugar la geopolítica, ¿no? Un aliado fuerte en el sur con el riesgo de que se pueda ir y vuelve el kirchnerismo. Me parece que eso va a jugar mucho. Sí, más allá de otro interés que el análisis pasa por ese lado. Es la única razón. Razones económicas no las hay, pero también hay que ver qué es lo que pasa con el socio mayoritario del Mercosur, que es Brasil, que está atravesando una crisis económica muy importante, está devaluando su moneda, está acudiendo a programas de recorte de gastos, con un presidente enfrentado con su Banco Central en materia de política de tasas de interés. Veremos qué nos depara este 2025. Héctor, te agradezco como siempre que hayas venido. Va a estar interesante. Seguramente. El agradecido soy yo. Gracias a ustedes también. Hasta la semana que viene. Producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.